Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este congreso, agradecer a los que iban delante mío en el orden del programa, que me hayan cedido paso, básicamente porque tengo que coger un avión y debido al retraso que se ha ido acumulando no era posible. Gracias a la organización y a estas personas que seguro que también querrían haber hablado a su hora. Vengo a hablar, y voy a hablar brevemente para no retrasar el desarrollo del Congreso, del tema de la marca España. El tema de la marca España, que como saben ustedes, es un proyecto que se inició ahora hace algo más de año y medio, creando un comisionado para la marca España, dotado de bastante rango y muy pocos recursos, y con el propósito de coordinar la acción de promoción de la imagen de España en el exterior. Todo país tiene una imagen, y el que no la tiene, pues es un poco desgraciado e intenta conseguirla. La imagen no es otra cosa que el resultado de una ubicación en el planeta, de una geografía, de una historia, de una contribución a la humanidad a lo largo de los siglos y de unas realizaciones que llevan a cabo de unas realizaciones que llevan a cabo y han llevado a cabo sus personas, sus empresas, sus artistas, sus profesionales. Y si yo les digo a ustedes el nombre de cualquier país, seguro que ustedes lo asocian con algunas imágenes, porque estamos hablando de algo que pertenece al mundo de las percepciones. La imagen de un país es lo que los demás piensan de ese país, con razón o sin ella, que pueden ser clichés, pueden ser estereotipos o pueden ser realidades. Normalmente hay un gap, una diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la percepción. Y esta imagen no es una cuestión baladí, es una cuestión que tiene una importancia significativa, mensurable en términos económicos. Un país que tiene buena imagen es un país que es capaz de resultar atractivo para los inversores, para venir a trabajar en él, para venir a estudiar, para prestarle dinero, para hacer negocios, para comprar sus productos. Mientras que un país que carece de imagen, carece de todas esas ventajas. Y un país que tenga mala imagen encuentra enormes dificultades para atraer el interés de los demás sobre su país. Si una señora está dispuesta a comprar una lavadora pagando un 40% más porque es alemana, frente al mismo modelo hecho en Hungría, o un automóvil fabricado en Alemania se paga un 30% más que un automóvil prácticamente idéntico del mismo grupo fabricado en Chequia, es simplemente porque la imagen de Alemania es una imagen de fiabilidad, de tecnología, de seriedad, que no tiene, desgraciadamente, el otro país con el que compite. Luego, lo podemos cifrar y lo podemos valorar. Hay agencias e institutos que tienden a hacer una valoración de cuánto vale la marca de un país. Y eso realmente no es muy científico, pero lo que sí existe es una posibilidad de medir y de situar la imagen de un país en relación con la imagen que tiene los demás países. Y la imagen de España es una imagen básicamente buena. España es un país que tiene, y voy a distinguir entre lo que es la notoriedad y lo que es la reputación. España es un país que tiene una elevada notoriedad, es decir, que es un país que es conocido en el resto del mundo, que una gran parte de la población mundial, entre el 60 y el 65% de los 7.500 millones que somos en el planeta, es decir, unos 4.500 millones, asocian España a algo. No es un país ante el que se encojan de hombros o que no sepan asociarlo con ninguna idea. Y de ese 65% de personas que hay en el planeta que asocian a España con algo, más de un 80% la asocian con factores positivos, un 15% aproximadamente con valores neutrales y un 5% únicamente con algún factor que pudiéramos considerar negativo. Con esas valoraciones nos situamos entre los 10 países más valorados, más notorios que existen
en el mundo. Es decir, solo hay 9 países que tienen una notoriedad superior porque básicamente son más conocidos en el continente asiático, que es donde nosotros tenemos un índice de notoriedad más bajo y donde está algo más de 1/3 de la población mundial. El otro tema es la reputación. Es decir, una vez que un país es conocido, identificado, de alguna manera, ¿qué reputación tiene? Y en la reputación estamos un poco más bajos. En la reputación estamos más o menos en el puesto que nos corresponde, como se veía antes en los cuadros que publicaba García Quevedo. Nosotros somos un país que por las grandes cifras macroeconómicas estamos entre el 10 y el 20, más o menos hacia el 15, y en algunos casos algo por debajo del 15. En términos de tamaño de país, de población, de PIB, de renta per cápita, del total de 200 países que conforman la comunidad internacional, España está en ese rango entre el 10 y el 15. Cuando las cosas van mejor, la reputación de España mejora, lógicamente, y nos acercamos más hacia el 10, y cuando las cosas van peor, nos alejamos algo y nos vamos más hacia el 17, 18. Pero en cualquier caso, estar aún en los peores momentos, aún en los momentos que hemos llenado portadas dramáticas en la prensa británica, con escenas, con dibujos de toros que sufrían humillaciones, país que se rompía y demás, estar entre los 20 primeros del mundo, de una comunidad, como digo, de unos 200 países, pues no es algo para lo cual deberíamos de sentirnos preocupados, sino más bien de lo contrario. Lo que ocurre es que en esa valoración o en esa reputación de España seguimos estando fuertes en lo que se llaman los valores cálidos y no logramos avanzar todavía suficientemente en lo que se califican como valores fríos. Los valores cálidos son aquellos que identifican a un país con el estilo de vida, con la hospitalidad, con la simpatía, con el clima, con todo lo que es de alguna manera agradable, y España sin duda lo es, y por eso las cifras de turistas que nos visitan lo reflejan. Y los valores fríos son valores que están más relacionados con valores más objetivos, como son la organización, la limpieza, la puntualidad, la seriedad, el cumplimiento de la palabra dada, la fiabilidad en definitiva. En esos valores avanzamos, pero avanzamos lentamente. Los primeros están bastante consolidados, los valores cálidos, y no se nos discuten. En los segundos pagamos el tributo de ser un país del sur, y los países del sur, ya se sabe, se dice internacionalmente, pues son países menos serios, menos cumplidores, que respetan menos la ley, que cumplen menos los compromisos. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo para ir transformando la percepción que los demás tienen sobre nosotros, y eso solo se puede conseguir con un trabajo en el interior del país. Cuando digo con frecuencia que la imagen de España es buena en el exterior, percibo muchas veces en mis interlocutores, no los del exterior, sino los del interior, cierta sospecha de que estoy hablando en términos un poco propagandísticos, porque la percepción que los españoles tienen de sí mismos, la percepción que hay en España, contrasta y mucho con la percepción que se tiene de España en el exterior. Además, en los últimos año y medio, la evolución de los temas económicos, de los datos económicos, que ha sido favorable, bastante favorable en España en términos absolutos y muy favorable en términos relativos con relación a los demás países, pues ha hecho que se haya consolidado esa buena imagen de España en el exterior. Hace 6 meses empezó de alguna manera a evolucionar en sentido contrario, una evolución que se había marcado claramente negativa desde el verano de 2012. En el verano de 2012, hasta 3 premios Nobel de Economía en distintas tribunas, como eran el New York Times, el Wall Street Journal, y en una columna sindicada por los principales países de Europa, premios Nobel como Rubini, como Stiglitz o como Friedman, decían que la única alternativa que tenía España era el rescate, que era un rescate doloroso, que iba a suponer
un enorme sacrificio para España y que no ofrecía alternativa. Hoy, desde principios de año, yo diría que incluso unos meses antes, es muy difícil encontrar nada publicado en la prensa internacional, en los análisis de la banca de inversión, en las revistas especializadas de economía o en las revistas de información general, nada crítico contra la evolución de la economía española. Es más, lo que existen son algunos documentos claramente favorables a la evolución que se ha seguido en España. Existen informes de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional que ponen como ejemplo de la evolución que deben de seguir algunos otros países en Europa el caso de España. Hemos asistido, por tanto, a una variación copernicana de la percepción, y a una variación, además, muy rápidamente, porque cuando un país sufre las consecuencias de una crisis económica como lo que se ha sufrido en España, con la profundidad y la duración que ha tenido, normalmente se tarda bastante en cambiar la percepción de ese país. Y ese cambio se ha producido en España en un tiempo récord, en un tiempo realmente muy variable. Y eso, de alguna manera, es debido al hecho de que la imagen de un país tiene un componente estructural, que se cambia despacio, y un componente coyuntural, que es mucho más variable y se cambia mucho más deprisa. El componente estructural está integrado por los valores y atributos que se asocian a la imagen del país y que vienen de décadas, que vienen consolidados de alguna manera y en algunos casos, como digo, cargados también de algunos estereotipos o clichés. Y la evolución espectacular del país, la evolución espectacular que ha tenido España desde el comienzo de la democracia hasta ahora, es una evolución que ha sido tan importante. España ha sido, en la evolución del año 75 al año 2012, es decir, incluyendo los años de la crisis, el país que más ha crecido en Europa. Y esa evolución, que se ha traducido en realizaciones perceptibles por aquellos que nos visitan, en las infraestructuras que tenemos, en los aeropuertos, en las carreteras, en el nivel de nuestras escuelas de negocios, en el nivel del comercio que se ve en las ciudades españolas, ha hecho que, en general, todos los que han visitado España, 40, 50 y hasta 60 millones el año pasado, hayan ido de alguna manera teniendo la impresión de que España es un país que, con la democracia, con el cambio del año 75 hacia ahora, pues ha ido experimentando mejoras muy rápidas, mucho más rápidas que los demás países de Europa, cosa que por otra parte certifican, como digo, las estadísticas del crecimiento de la economía española. Y esa buena imagen, esa imagen de país que evoluciona y que evoluciona hacia bien y que evoluciona de forma dinámica, es la que compone el concepto o la parte, digamos, más estructural de la imagen del país. Y luego la parte coyuntural es aquella que se produce por el goteo de noticias, noticias negativas, todas, casi todas, prácticamente todas, en los años 2010, 2011, 2012. Y esa componente coyuntural solo se incorpora a lo estructural si permanece durante bastante tiempo en el mismo sentido. Y al cambiarse la tendencia de esas noticias, pues muchas de estas cosas ya ni se recuerdan. A mí me produciría algún pudor escribir un artículo como el último que escribió Stiglitz en el mes de marzo, como si no hubiera escrito el otro de junio de 2012 diciendo que España estaba condenada al rescate. Ahora resulta que España va bien a juicio de este señor. Pero se ha producido esto, es decir, esta es la realidad. Y la imagen que tiene España en estos momentos es una imagen producto del trabajo de muchísima gente, básicamente de individuos, de empresas, de artistas, de deportistas, de médicos, de gastrónomos, de deportistas, todos los cuales, de alguna manera, con su buen quehacer, construyen la marca España todos los días. Y afortunadamente, aunque hay otros que se dedican a destruir la imagen de España, la imagen del país, la imagen de la marca, pues estos son menos y tienen menos incidencia, y hoy pues predomina
el número de personas, de empresas, de instituciones que de alguna manera están trabajando en el buen sentido. Los atributos que aspiramos que sean identificados con la imagen de España en el futuro próximo, en los próximos 4, 5, 8 años, trabajamos un poco a medio plazo, son básicamente los 5 siguientes. El primero es que España sea percibida como un país al mismo tiempo tradicional y moderno. Tradicional porque tenemos una cultura y una historia a la que no podemos, ni queremos, ni debemos renunciar en absoluto, que nos hace un país, como digo, de enorme riqueza cultural. Pero simultáneamente moderno, porque es un país que no se ha quedado parado, sino que ha evolucionado y ha evolucionado, como decía antes, de manera muy dinámica. Esta imagen de combinar estos dos valores, a veces antitéticos, como son la tradición y la modernidad, es la que se condensa de alguna manera en el mensaje que hemos llevado a Estados Unidos a lo largo del año pasado con motivo de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento de la Florida y los 300 años del nacimiento de Fray Junípero Serra y la colonización del estado de California y toda la costa oeste. España hace 500 años construía los primeros asentamientos, las primeras catedrales, las primeras vías de comunicación, los primeros pueblos, los primeros mercados, las primeras plazas. 500 años después, los arquitectos españoles están presentes en Estados Unidos, construyen edificios singulares, como puede ser la Catedral de Los Ángeles, como puede ser el Visitor Center de Nueva York, como puede ser el Skyline de Chicago, como pueden ser las diversas construcciones de Florida. Y los ingenieros españoles están construyendo autopistas, carreteras en más de 9 estados de Estados Unidos, autopistas de peaje que gestionan, que construyen, explotan, gestionan y administran. Y compañías eléctricas españolas están suministrando el fluido eléctrico al estado de Maine, o compañías españolas han construido la mayor planta solar del mundo en el estado de Arizona, o están haciendo plantas de potabilización en los principales estados del Golfo de México. Esta es la realidad de un país, como digo, tradicional y moderno, un país que no se ha parado en su historia, sino que le ha servido para ir desarrollando sus conocimientos y sus tecnologías y poder estar suministrando en áreas de servicios fundamentalmente al país más desarrollado del mundo como es Estados Unidos, y donde hoy las empresas españolas dan trabajo en Estados Unidos a 90.000 personas. El segundo atributo que queremos asociar a España es el de un país sólido y solidario. Sólido porque constituimos la cuarta economía de Europa. Y ser la cuarta economía de Europa supone mucho. Hace poco me decía un industrial español, fabricante de zapatos, que había ido a visitar a sus concesionarios en la India y le había sorprendido que en el logo de sus tiendas, donde estaba la marca de su calzado, ponía debajo Made in Europe, porque todavía el Made in Europe es un signo de identidad que supone prestigio, supone calidad, y el ser europeos, aunque nos quejemos mucho aquí de que Europa no progresa, todavía es una envidia para 2/3 de la población mundial. Y en India se venden mejor los zapatos españoles poniendo Made in Europe que no poniendo nada, porque automáticamente el Made in Europe supone el que se reconoce un determinado estatus de calidad y consecuentemente se puede vender a un precio más elevado. País sólido, pero también país solidario, un país que tiene algunas de las organizaciones de solidaridad más importantes del mundo, como puede ser la ONCE en el tratamiento de invidentes, la Organización Nacional de Trasplantes, que es la primera en el mundo de trasplante de órganos a seres vivos, o los capítulos españoles de Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, que figuran siempre entre los 5 o 6 primeros del mundo en cuanto a donación. Por no hablar de las amplias redes de solidaridad que se producen en el interior del país y que permiten que un país con un 25% teórico de desempleo no esté en una convulsión social debido a la existencia de esas redes de solidaridad.
El tercer atributo que queremos asociar a la imagen de la marca España es el de la diversidad. España es uno de los países más diversos del mundo, diversos en su geografía, en su clima, donde tenemos, menos el clima tropical, prácticamente todos los climas, incluidas nuestras islas, lógicamente, todos los climas del planeta. Tenemos el 85% de las especies autóctonas del mundo en nuestro territorio. Tenemos una riqueza cultural, idiomática, como no tiene ningún otro país. Tenemos un país donde prácticamente todos los imperios que ha habido en el mundo, con excepción del chino, han estado presentes y han dejado sus restos, lo cual hace que resulte un país atractivo para visitar. El 85% de esos 60 millones que vinieron el año pasado habían estado como mínimo 2 veces en España, y más del 50% era como mínimo su quinto viaje a España. España es un país, por tanto, como digo, que tiene en su diversidad uno de sus atractivos más importantes. El cuarto atributo que queremos identificar con la imagen del país es el de la flexibilidad. La flexibilidad es un valor en alza en el mundo. El mundo cambia a velocidad de vértigo y solo aquellos que muestran flexibilidad y capacidad de adaptación resultan competitivos. La evolución de la transición española, admirada en grandes partes del mundo que han intentado desarrollar o están intentando procesos similares, es un ejemplo de esa flexibilidad. Pero la propia situación que vivimos actualmente, donde se producen cambios muy importantes y que se han producido, como digo, con bastante velocidad frente a otros países que permanecen inmóviles, es un atributo del que también podemos presumir y que queremos identificar con España. Al final, un poco el compendio de estos atributos se resume en una palabra que es por la que tenemos que luchar y en la que tenemos que concentrar la mayor parte de nuestro trabajo, que es lo que los ingleses llaman reliability. España tiene que ser un país reliable, un país en el que se pueda confiar, un país que, exponiendo todo lo que son sus atributos y virtudes, sea un país que cumpla con sus vecinos, que cumpla con lo prometido, que cumpla, como digo, con los compromisos, con la palabra dada, y que nos esforcemos todos los españoles en intentar mejorar esa imagen, porque esto es lo que los americanos llaman un win-win game. Es un juego en el que solo hay ganadores, no es un juego como un partido de fútbol en el que para que alguien gane alguien tiene que perder, sino aquí todo el mundo gana. Si España mejora su imagen, sus productos se venderán mejor, su financiación será más barata, sus oportunidades en todos los sectores serán mejor, y eso irá en beneficio del pueblo español. Muchas gracias a todos por su paciencia y, de nuevo, muy buenas tardes.